Acá estamos, hoy es el día, y ya le habíamos dicho que este mes de diciembre íbamos a estar en exteriores. Y hoy qué mejor que venir a pasar el último programa del año en un lugar donde todas las semanas venimos a cenar y que se lo recomendamos y que le hablamos con el chef de la casa y que le decimos que tienen que venir y que venimos nosotros y que es Art Bistro. Así que hoy vamos a estar con su chef, con Ricardo Eisen. Hoy lo van a conocer en persona, van a saber quién es y vamos a estar transmitiendo hoy desde Arbistro en Humberto Primo al 2200, ahí a pasitos de San Juan y Entre Ríos. Como te decimos siempre, es un lugar muy lindo para venir a cenar. Vamos a presentarnos de este lado del micrófono, Linda Gallegos Nelson, y en la operación y producción Martín Enrique, que ahí anda grabando todo lo que vamos a decir. Bueno, es el último año, es el último programa del año, se está acabando el año, no llega al fin del mundo, quédense tranquilos, vamos a estar acá todavía muchos años más, pero hay que terminar el año bien, con buena onda, pasándola bien, con ganas, con buenos proyectos, con planes. Después vamos a ver Martín. Martín tiene muchos planes para el año que viene, tiene un montón, entre ellos su propia casita. ¿No es cierto, Martín? Sí, viste, está armándose su propia casita. Le mandamos un saludo a Fernando Chipola de La Ratonera, que también se albergó todo el año ahí para grabar, que están mudando, muy pronto vamos a estar también desde la nueva Ratonera en Uruguay y Perón, me dijiste, ¿no? Ahí está. Y bueno, todos estamos acá para ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa con este año que termina? Después vamos a dar unos proyectitos, vamos a hablar de lo que tenemos que hacer, pero ya para empezar a entrar en tema, te vamos a presentar a Ricardo Eisen, que es el chef de Arbistro. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Qué tal, Lila? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. No, es un placer recibirte acá por primera vez. Primera vez la radio, pero a comer todos los sábados nos tiene acá. Después le vamos a mostrar cuál es la mesa nuestra. Es la mesa que ya se llama ahí. Hoy es el día que estamos todos los sábados, venimos todo el equipo y comemos de primera. Bueno, contanos un poco cuándo nace el restaurante. El restaurante nace hace un año, un poquito más de un año. Nació en octubre del 2011. Yo fui chef de otros restaurantes. En esos lugares hice clientes y amigos. Y ya cuando volví de Brasil, ya tenía pensado abrir un restaurante privado. Vine con esa idea. Solo que quería trabajar en otros restaurantes para ver el ambiente, cómo estaba la situación, en los 15 años que estuve fuera del país cambió mucho los gustos de la gente empezó a ser más exigente con la gastronomía, traje muchas ideas del exterior, eh, que yo siempre digo que las ideas que vos ves que palpitas en otros países no las aprendes en ningún libro. Entonces eso vine con muchísimas ideas y quería volcarlas, hasta que encontramos este lugar ideal, que es como nuestra casa, y aquí me permite trabajar con mucha tranquilidad. Los días lunes la cocina es como un laboratorio, intento recetas nuevas, combinaciones, cosas que puedan agradar a la gente y sobre todo al gusto del argentino, ¿no? Y de los clientes que ya yo voy conociendo y sé lo que les gusta, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Lo importante es que desarrolle una cocina con hierbas sin sal, es una cocina sabrosa y que además es sana, y eso es muy importante. Y empecé a usar muchos productos autóctonos que ahora se consiguen en el país, entonces eso me permite hacer una variedad de recetas. Antes sabíamos que el mango tenía que venir de Brasil, acá no se conseguía, ahora de la provincia de Corrientes se consigue mango, se consigue papaya, y particularmente hice experiencia con ese tipo de frutas tropicales, ahora las consigo acá en el país y me permite hacer una variedad de recetas interesantes, combinando el dulce con lo agrio, o sea, recetas agridulces. Y bueno, todas las semanas cambio el menú, a veces digo, ¿qué voy a hacer la semana que viene? Y siempre surge alguna cosa, alguna La idea. gente pide que repitas platos. Sí, hay platos que son clásicos, que en un principio me resistía a repetirlos,
pero no por esnobismo, sino para que la gente pudiera degustar. Entonces, al principio empecé a hacer una variación sobre el mismo tema, como la música. O sea, el pollo le cambiaba esa salsita, le ponía. Pero ahora hay platos clásicos. El gnocchi relleno, el gnocchi caprese soufflé, se hizo un clásico. Me lo piden a veces la gente por mail o por teléfono y dicen, ¿no lo va a poner esta semana? Entonces lo repito. En las carnes, el lomo, cuando consigo un buen lomo y sobre todo un buen precio, porque ahora en diciembre está carísimo, con una salsa de miglas y champiñones es riquísimo. Eso es un clásico. Y en aves, el clásico es el lomito de pollo con una salsa de mostaza de Dijon y unas verduras. Los acompaño con una... A mí me gustan mucho los papines andinos. Entonces hago variaciones con los papines andinos, con hierbas, con un poquito de ají molido. Entonces les doy distintas formas. Y es un buen acompañamiento. Esos tres platos son muy clásicos, ¿no? Y después, lógicamente, están los platos bueno, de verano y los platos cuando viene el invierno. Me gusta hacer locro, carbonada, haciéndolo con ciertas variaciones. Y alguna cocina fusión que hice varios años en Brasil y me gusta hacer esas combinaciones de platos brasileros con el sabor argentino. O sea, dándole nuestro toque. ¿Qué es la comida fusión? La comida fusión es combinar sabores, por ejemplo, brasileros con sabores nuestros. O sea, recetas brasileras. La feijoada es feijoada, no se puede cambiar. Pero de repente un plato minero que es una carne guisada, yo le doy el toque nuestro con ají molido que allá no hay. Le pongo hierbas, algunas hierbas que allá no, Brasil no tiene. Entonces le hago una salsa de tomate distinta. Ellos usan mucho el ajo y en la cocina que preparo normalmente uso muy poco ajo o casi no lo uso. Las comidas de ellos la tienen. Entonces hago esa fusión. Trato de darle a ese plato brasilero, mudo la receta para adaptarla al gusto argentino, al gusto del porteño, ¿no? En este caso. Claro, ah, mira qué bueno. Sí, yo que pruebo la comida que hace todas las semanas con hierbas, la verdad que, bueno, yo soy de comer sin sal, pero he venido con gente amiga que le gusta la sal y no se dan cuenta que no tiene sal. O sea que la podemos evitar, evidentemente. Yo probé acá un lomo al chocolate. ¿Eh? El lomo de chocolate sí es rico. Ahí sí le doy un toque picantito, tipo, ahí ya podemos hablar de una cocina fusión mexicana. El chocolate con un poquito de pimienta. Hace unos años, por sugerencia de un bodeguero francés, hice en Brasil un lomo al chocolate con pimienta y le agregué papaya. Me dijo, inténtelo. Y lo hice, corté la papaya muy finita, hice una como un dulce, le coloqué el chocolate, derretí el chocolate, puse pimienta y salió una cosa maravillosa, distinta a la que uno puede conocer habitualmente. Lo voy a hacer. Ah, bueno, ya estamos anotados ahí nosotros, obviamente, porque bueno, recordemos a la gente que el restaurante es un restaurante a puertas cerradas, como se les dice ahora, es solamente con reservas. Esto uno cuando llega de afuera es una casa y cuando ingresa se encuentra con un restaurante maravilloso, que es una casa reciclada, digamos, como para que la gente lo entienda. Es solamente con reserva, hay muy pocos lugares, porque atención es personalizada. Ricardo pasea por todas las mesas, conversa, comenta sobre el menú, la gente le puede preguntar. Le pueden pedir recetas a las mujeres también, porque he visto mujeres que le piden la receta. ¿Te piden algo? Me piden muchas recetas y contesto todos los mails. Me dejan el mail y mando la receta. De cualquier forma, ahora todas las semanas Adriana coloca en el sitio, en la página, una receta. Todas las semanas hago una receta y la coloco. No hay nada para ocultar en las recetas. Yo siempre digo, no tengo problema en dar las recetas. El tema es que lo hagan. Si no, voy yo y se los hago en la casa.
Ah, bueno, yo ya lo quiero para los gnocchi. ¿Cuáles son los sorrentinos? ¡Ay, qué ricos son sorrentinos! Tenemos un hambre con Martina, acá estamos viendo el menú de este fin de semana y el de la fiesta. Y bueno, ya como te decía Ricardo, todas las semanas varía el menú. Es un plato de entrada, una recepción, es un plato principal y un postre abundante. A los que somos de buen comer, nos vamos satisfechos. Comemos bien. La verdad que se come muy bien, no es algo que uno tiene que andar buscando lo que hay, siempre varía, siempre todo muy, muy rico. Y los sábados con show, tenés también shows musicales. Sí. Te voy a contestar algo que estabas recién diciendo respecto a la comida abundante. Fui cambiando la modalidad. Antes decoraba mucho el plato. Prefiero servirlo bien, como dicen los brasileños, farto. No tanto abundante, bien servido, bien acomodadito todo, sin poner esos pimpollitos, pero que la gente disfrute del plato, lo que está comiendo. Lógicamente, el plato, la primera impresión es visual, el aroma y después el sabor. Pero entonces sacrifiqué a veces para que el plato fuera bien acomodado, de ponerle una florcita, una cosita, un detalle, para servirlo rápido, porque yo tengo un ayudante en la cocina y no tengo la posibilidad de tener a alguien que esté, y el plato tiene que salir rápido, tiene que ser, a veces les explico eso, no puedo darle muchos detalles porque tengo que sacar el plato rápido y tiene que salir caliente y llegar a la mesa caliente. Entonces es artesanal. No, yo decía de abundante porque realmente no es que hay lugares que uno ha ido a comer y la verdad que es todo decoración y lo que hay para comer es poquito. Acá realmente son las porciones justas, pero uno come bien. Come la verdad que bien porque bueno, hay dos entrada, plato y postre y digamos como que se come bien y tranquilo. Porque otra de las particularidades que tiene el restaurante es que no hay nadie haciendo cola, nadie espera tu mesa, nadie te apura. Acá nos hemos ido a las 2 de la mañana charlando y no nos echaron. Tenían ganas, me parece, Ricardo. Pero no, porque también se sienta a charlar. Nos quedamos charlando. No, no, él se queda charlando, se une junto con Adriana, que le mandamos un beso grande, pero realmente voy a esto, que te podés quedar charlando un rato, no es que te dice, no, tenemos que cerrar, te ponen las sillas arriba de las mesas, como en otros restaurantes. Tampoco nadie se queda mucho porque ya charló, pero se puede conversar, se puede dialogar, se puede escuchar al otro lo que se habla, no se escucha las mesas de al lado, uno puede hablar tranquilo. Y los sábados, bueno, que hay shows musicales que van variando todas las semanas, desde melódico, bolero, tango, un violinista divino que pasó por acá, los chicos que hacen lírico, tanto los que hicieron cine como los otros que hicieron lírico, Baraj que también ha pasado. Realmente es encantador venir a comer acá y uno puede comer en familia, con amigos y pasarla bien. Más o menos, ¿cómo haces para elegir los shows? ¿O los elige Adriana? En general los elige Adriana, lo conversamos, ¿no? Buscamos para cada ocasión una música determinada. Cuando hago, por ejemplo, platos brasileros, tratamos de traer bossa nova y cada artista que viene ya es de la casa, ya está acostumbrado con nosotros, cómo trabajamos, cómo servimos, en qué momento entran. Entonces, trabajamos muy cómodos, ellos y nosotros. Y Adriana, que es la que sincroniza todo, es la que se ocupa de la parte de la música, pero también sincroniza el salón. Y me dice, Ricardo, esa mesa ya la serviste, Ricardo, oficia de metre. Y ahí Ricardo, ahí fue el postre, fue el primer plato, ya sí, estate tranquilo, Adriana, oficia de metre, antes me presionaba un metre, ahora me presiona Adriana cuando estoy en la cocina, pero bien, me presiona bien. No, lo bueno es que la comida llega a temperatura para comer, nunca llega fría, comemos todos lo mismo al mismo tiempo. Si alguien llega más tarde, bueno, también tiene su entrada, su plato principal y su postre, pero es general acá citan a las 9:30 para comer, empezar a comer y 35 y 40, o sea, comemos todos en horario, pero la comida llega a término y bien. Y sí, Adriana está ahí coordinando si algo falla, pero nada que nada falta. O sea, hay que cambiar los cubiertos, ¿no? Mejor traerle o alguien que quiere un tenedor o un cuchillo para algo. No, la verdad que está fabuloso. Martín, ¿podemos ir un poquito a la música? Así sí, pero bueno, mientras Martín busca la música, anotate el teléfono 4308-5072 y la página es arbistro.com y el mail es arbistro@livelive.com.ar.
www.radionacional.com.ar. Así vas viendo este fin de semana dónde vas a comer, todos los fines de semana dónde vas a comer, y tenemos probablemente, vamos a ver si nos invita para el 31. Creo que va a ser una gran fiesta. Martín me dice que sí, que vamos a venir a festejar acá el 31 de diciembre. Bueno, vamos a la música y ahora continuamos con a Ricardo Eisen en Hoy es el Día. No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? Ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sí, ya no puedo vivir. No creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor. Te burlas de mí. Que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, quieres tirar de mí. Recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una guerra. Yo era sombra en tu luz. No sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, quieres tirar de mí. Ahora que ya todo terminó, ¿qué cosa cuando pienses en mí? No creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz y más amor, y ese siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo... Continuamos en Hoy es el Día. Estábamos escuchando a Julio Iglesias, que se estuvo presentando en Buenos Aires con muchísimo éxito. Martín, como lo fue a ver el fin de semana, vino todo así romántico y nos trajo a Julio Iglesias. Así que, bueno, te decíamos que estamos en Arbistró, en el restaurante que todas las semanas
venimos a cenar todo el equipo de producción y que todas las semanas lo tenemos a Ricardo Eisen, el chef del lugar, que nos cuenta diferentes recetas. Hoy vinimos a hacer el último programa acá justamente para que conozcas este lugar tan acogedor y tan lindo y tan grato venir a pasar una noche agradable. Vamos a preguntarle este fin de semana qué vamos a comer. ¿Qué vamos a comer este fin de semana previo a la fiesta? Este fin de semana dudé mucho. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es difícil y siempre lo conversamos con Adriana. ¿Qué te parece, Adriana, hago esto? Bueno, ahí preparé, ahora es verano, hace mucho calor, entonces de entrada me gustan las ensaladas, pero para no poner los verdes, dije voy a hacer una ensalada estilo Thai. Yo trabajé en un restaurante tailandés, tengo buenos recuerdos y muchas recetas. Entonces hago una ensalada mix de tailandesa que viene con pollo, camarones, zanahoria, este, un poquito de naranja. Eso lo voy a... No aconsejo ponerle aceite de oliva a esta ensalada. Yo le pongo un poquito de salsa de pescado y lima, y un poquito de lima. Y es maravillosa, es refrescante, es muy nutritiva, es rica. No lleva verdes. Tiene, sí, el verde que tiene es akusai, que es una verdura japonesa, que a todos les aconsejo que la compren, que la usen. Es rica, es sabrosa, es muy nutritiva y además dura muchísimo. En la heladera dura más de una semana, no se pone negra. Vos sacás, feteás lo que vas necesitando, lo picás y lo pones en la ensalada. ¿Cómo se llama? Akusai. Se consigue en los supermercados en el barrio chino y si no en alguna casa japonesa, en el centro, en algunos barrios que hay ahora, conseguís el akusai. Es muy rico. Es una verdura que yo diría de una hoja más dura que lo que puede ser la lechuga y dura mucho. Y eso combinado con, por ejemplo, en el restaurante tailandés rallábamos papaya verde. Entonces rallábamos un poquito de papaya y lo poníamos. Yo a veces, si consigo mango, le pongo un poquito de mango, si consigo papaya, le agrego a esta ensalada. Eso es la entrada. Cuando llegamos nos recibís con la ensalada Thai. ¿Qué vamos a comer después? A ver, ya que vamos reservando para el sábado. Bueno, primer plato es por decreto. Ahora, segundo plato, hay dos opciones esta vez. Voy a hacer, estuve viendo con mi proveedor de pescado, me gustó las postas de atún que había recibido, me gustaron mucho, entonces voy a hacer unas postas de atún, que también es un plato muy nutritivo, rico, sabroso, con una salsa de tamarindo, el tamarindo es tailandés, con unas verduras y arroz tasmín, blanco, así simplemente blanco, y es una muy buena combinación. Y si no, unos sorrentinos, unos ravioles a la calabresa. ¿Cómo es la salsa a la calabresa? La salsa calabresa tiene longaniza calabresa desmenuzada, unas verduras. Primero hago un rehogado de la cebolla que quede bien cocidita. Ahí después coloco la longaniza bien desmenuzada, lo mezclo, un poquito de aceite, después le pongo una cebollita de verdeo y hago una reducción de vino y queda espectacular. Ay, qué rica esa salsa. Bueno, yo pido los ravioles y Martín va a pedir las postas de atún, me dijo. Así que ya tenemos reservado que vamos a comer el sábado. ¿Y de postre con qué nos vas a sorprender? De postre, Navidad, víspera de Navidad. Entonces, ¿qué postre hago? Siempre tiramisú, mousse, no. Entonces voy a hacer un pan dulce pequeño, lo voy a huecar, relleno con helado. Y le pongo nueces, almendras y pasas de uva. Bien para Navidad. Ay, pero qué rico menú, fresco, lindo, porque además recordemos que después, el lunes y martes seguimos comiendo, obviamente. ¿Y hay algún brindis, algo? Sí. Después vamos a servir un champagne con pan dulce y aprovechamos que vamos a hacer el lanzamiento de nuestro champagne que hemos hecho con un enólogo amigo. Nos lanzamos a la aventura de no tenemos nosotros la producción, lo hacemos asociados con una bodega y lanzamos nuestro champagne con nuestra marca. Es rico. Lo probaron ayer. Ayer lo hicimos probar y les gustó mucho. Bien heladito y con
un buen brindis y con pan dulce, la combinación perfecta. Uy, qué bueno. Entonces el sábado además después para el brindis de champán. Arbistró se va a llamar entonces, Sí. con el champán Arbistró, con el pan dulce que hace acá el señor chef. Uy, qué rico que vamos a comer el sábado, la vamos a pasar fabuloso. Si quieren venir y estar con nosotros acá, con la gente de la radio, tienen que llamar al 4308-5072. Es solamente con reserva. No, no puedes venir y tocar el timbre porque si no tenés reserva no hay manera que puedas ingresar. Y si no, vía mail live.com.ar. Y si no, la página arbistro.com. Ahí tienes todas las opciones para poder reservar y ver, además de este menú, todo lo que hicieron durante el año, todos los espectáculos que tuvieron y todo lo que se viene para el año próximo. Porque además, si no, yo no sé si va a ser así, ¿no? Pero me parece que el 31 también venimos a pasar con vos las fiestas. Sí. Pero antes del 31 tenemos Tenemos más, claro. tenemos la semana. El 26 comienza la semana. Entonces, esos días mucha gente reserva para se reúne con amigos, muchos viajan después para el 31. Entonces, esos días vamos a hacer un menú especial para los que se quieran reunir aquí. Es un lugar íntimo, con buena música. Renovamos mucho la música. Y bueno, con un menú acorde con fin de año. Y después el 31 la idea es que vamos a hacer una gran fiesta para que poder compartir juntos la finalización del año y la apertura del nuevo año. Ah, muy bien, en vez de ir a pasarlo en la casa solo con amigos, pueden venir para acá a pasarlo. Pero si no, tenemos todavía las fiestas de fin de año. La gente puede llamarte para venir con un grupo de amigos cualquier día de la noche o puede ser al mediodía. ¿Se puede venir a hacerlo al mediodía? Sí, también puede. Por supuesto que me tiene que decir con tiempo, porque tengo que coordinar, porque a veces tengo doble jornada, al mediodía y a la noche, entonces a veces es un poquito complicado. Pero si me dicen con tiempo, lo puedo hacer, no hay problema. Y después algún menú especial para grupos de 10, 12 personas, les puedo hacer algo especial, ¿no? Lo que me soliciten. Ah, está bien, la gente puede pedirte algo y ya sabe lo que van a comer, que es mucho más tranquilo que andar todos pidiendo. Recordemos que todas las semanas es un menú único que varía todas las semanas. Es jueves, viernes y sábado. Y después pues también puedes festejar los cumpleaños durante el año, puedes festejar el aniversario de bodas, una inauguración, presentar un libro, un disco, querés festejar el casamiento, el aniversario de tu divorcio también, vamos a festejar los divorcios. Martín va a festejar el divorcio, creo. Vamos a festejar No, alguien que inauguró su empresa y quiere venir a festejarlo acá. O sea, el lugar está abierto y para que te hagan un menú especial te atiendan totalmente personalizado. También este año hiciste catas de vinos, cata y maridaje. ¿Vas a continuar con eso el año próximo? Vamos a continuar. Supongo que en el verano vamos a hacerlo una vez por mes y después ya a partir de marzo la idea nuestra es hacer una cata con distintas bodegas cada 15 días que son exitosas, la gente le gusta mucho, le gustan varios tipos de vinos, yo pruebo a hacer algunas comidas distintas, cómo maridan, me gusta recibir la opinión de la gente que es muy válida para decir combino este plato con este vino. Y bueno, las catas son muy simpáticas. Son muy lindas porque además además de probar varios gustos de vino, de sabores de vino, blanco, tinto, creo que rosado también hemos degustado. Lo bueno es que además vos decís con qué se puede acompañar en la comida. Uno después elige si lo quiere acompañar con eso, pero vos nos vas guiando, vos y el sommelier nos van guiando de pronto cómo podemos maridar justamente esta comida con el vino. O sea que también vamos a tener catas el año próximo. Todo el año. La idea es empezar en marzo, en enero y febrero voy a hacer una cata, ¿no? Ya seguramente vamos a comenzar con Humberto Canale, la primera cata que fue muy exitosa, vos participaste, fue muy linda. Y bueno, sabes que ahora que estabas hablando de las catas, la semana pasada hice una locura. Hice una sangría de sidra, porque la sidra acá hoy está un poco desvalorizada en el país, ya no es como antes. Y traje una buena sidra y preparé un cóctel con sidra, distintas frutas. La gente le gustó muchísimo, es riquísimo. Las frutas le dan ese saborcito y con las burbujas, una sidra con mucha burbuja,
y le gustó mucho a la gente. Es que la sidra es rica. Yo cuando éramos chicos llegaba esta época y vos y los cumpleaños brindabas con sidra. El champán llegó mucho después, era para otra gente que le gustaba. Después se hizo popular y la gente hoy toma champán y no toma sidra. A mí el champán me gusta, pero la sidra me gusta muchísimo. Y qué bueno esto de hacer un cóctel también con sidra. Hay que usar todo, hay que empezar a degustar todo. Eh, Así que bueno, tenemos esta semana, la gente tiene que llamarte para venir a cenar jueves, viernes y sábado. El otro jueves, viernes y sábado, el 31 pueden pasarlo acá a la noche. El año que viene hay muchos proyectos para hacer, muchos eventos, y la gente tiene que tener en cuenta que puede venir al restaurante a festejar su cumpleaños, su aniversario de boda, despedida de solteros, cualquier tipo de fiesta que haya buena comida, la tiene que venir a hacer acá. Y ahora contame esto del champán. ¿Cómo es lo de champán arbistro? ¿Dónde lo voy a...? Solamente voy a tomarlo acá, lo voy a conseguir en mi casa, en las vinerías. Ahí estoy intrigadísima. Ya quiero una botella que sé que las tenés guardadas una por ahí para hacer el brindis después, así que quiero que me cuentes un poco sobre el champán. No, vamos a comenzar, digamos, modestamente. Va a ser para consumir acá y para vender acá. No va a estar Bueno, la gente lo puede en comprar ninguna, acá. sí, en ninguna góndola. La producción es muy pequeña. Nosotros mandamos a hacer todo, ¿no? Adriana se ocupó del diseño de las etiquetas, en fin, pero es una producción muy pequeña y es solamente para consumir acá y vender acá y para eventos eventualmente. No hay para hacer unas grandes producciones y no, y no creo en el futuro, si bien uno siempre vamos generando ideas con Adriana, tenemos mucho empuje, Adriana tiene mucho empuje, pero todo pausado tiene que ser. Y lo queremos hacer básicamente para acá, para tener algo propio, ¿no? Que ofrecer, que, como siempre digo, te puede gustar o no, depende del gusto de cada uno, hay todo tipo de champán hoy en la Argentina. Logramos un buen champán con el enólogo y estamos muy satisfechos y nos gustó. Ayer, antes de irme, había quedado un poquito en la botella y estaba helado. ¿Viste cuando ves que la botella cae las gotas? Y te digo que, no sé, encontré la puerta, pero que me aflojó bastante. No, pero la verdad que es un buen emprendimiento esto de tener su propio, que él tenga el restaurante su propia marca de champán, porque además tiene que ver con el tema. Uno pregunta si va a estar en las ondas, probablemente no ahora, en 1, 2 o 3 años, pero la gente sabe que lo puede venir a degustar acá y llevarse 1, 2, 3 botellas, lo que quiera, porque seguramente es muy, muy sabroso, muy rico, y bueno. Me parece bien que uno de a poquito vaya poniendo su marca en el mercado y que la gente lo vaya conociendo. Todo lleva su tiempo, pero ustedes trabajan muy tranquilos, muy bien, muy ordenados y sabiendo la calidad de la comida que sirven, sabemos que el champán va a ser exquisito. Eso lo tenemos más que seguro. Bueno, contanos ahora a la gente dónde puede comunicarse con vos. Bueno, nos pueden llamar por teléfono al 4308-5072 o a nuestro mail arbistro@live.com.ar o entrar en la página y ver toda la trayectoria nuestra, todo lo que hicimos, todos los menús, todo lo que se vino haciendo en este último tiempo. Y me llaman y cualquier consulta, cualquier pedido sobre una comida especial, solamente hablarme y yo respondo. Está bien, bueno, muchas gracias. Vos, la gente tiene que saber que si bien hay un menú fijo todas las semanas que varía, en caso que hagan un evento pueden pedirte opciones para hacer los ñoquis, son riquísimos esos ñoquis. Para celíacos, bueno, hipertensos pueden venir tranquilos a comer acá. Y bueno, y cuando hay un celíaco solamente me avisa antes y yo preparo algo especial, una pasta, en fin, todo lo que sea. Lo cocino aparte para que la comida no esté contaminada y bueno, cada día voy probando platos nuevos para celíacos, que hay muchos clientes que vienen que tienen ese inconveniente y bueno, y pueden comer sabroso y nada, una comida así sin gusto. Pueden comer algo sabroso y ni se van a dar cuenta que es para celíacos. Hago muchas cosas con harina de arroz, con harina de quía, con quinoa, entonces muy apto para ellos.
Bueno, es bueno saberlo, la verdad que es bueno saberlo. Ricardo, gracias por habernos recibido en tu restaurante. Y gracias por todas las veces que nos recibís a nosotros y los invitados, que aparte la pasamos genial. Así que te agradezco mucho, cariños para Adriana, y nos vamos a ver seguramente, el sábado estamos acá como todos los sábados nuestra mesa, ahí estamos sentados todo el equipo. Está de acá atrás, está la de acá atrás, que la de hoy es el día, que dice hoy es el día, somos nosotros. Muchas gracias. ¿Querés mandar algún saludo? ¿Algo para el público? Bueno, les deseo a todos un año en paz, con muchas felicidades y que estemos todos muy bien, que es lo que todos deseamos, paz y prosperidad. Bueno, nos vamos despidiendo. Le agradecemos, a Ricardo que nos ha recibido. Hemos pasado un año encantador con él acá viniendo. Se lo recomendamos, por eso queríamos que conozcas en este último programa al chef que todas las semanas habla con nosotros y al lugar que te recomendamos todas las semanas para comer. Es un lugar encantador. Tienes que llamar al 4308-5072 o al mail arbistro@live.com.ar o a la página arbistro.com. Bueno, antes de despedirme, te decimos que nos vamos a volver a ver seguramente a mitad de enero. Vamos a descansar un poco. Hemos trabajado muchísimo con Martín. Vamos a volver a estar en Hoy es el Día a partir de mitad de enero, más o menos, por ahí, cuando nos recuperemos de la fiesta, de los festejos y algunas vacaciones que nos vamos a tomar seguramente. Y te deseamos que sea un año con prosperidad, con paz, con trabajo, con salud y que todo vaya mejorando. Martín, ¿qué querés decir para el público, para nuestros oyentes que nos acompañan de hace muchos años? Muchas felicidades para todos y bueno, muchos éxitos y los esperamos el año que viene, que falta poco para el año que viene. Bueno, ese era nuestro operador Martín Enríquez, que acá estamos trabajando de hace muchos años. Bueno, nos volvemos a ver, que tengan un buen año, el mundo no se acaba, quédense tranquilos, empiecen a festejar porque el 2013 va a ser un año de primera. Hasta pronto, será hasta el año que viene, adiós. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.